¿Cómo están, chicos? ¿A cuántos días estamos de la competencia? Quedan 3 días desde mañana. 2 entrenamientos fuertes y un día de activación antes de la competencia. Hoy día se supone que es un entrenamiento fuerte, pero llevo entrenando fuerte desde que llegué a Europa. Hoy día la verdad es que no le voy a dar tan fuerte, voy a darle lo que yo pueda y ya mañana darle un entrenamiento más o descanso y después volver a darle. El día de hoy, chicos, van a aprovechar también de aprender y entender cómo los atletas de élite pueden ordenar su entrenamiento o cómo tú vas a poder ordenar tus entrenamientos para el día que te quieras sentir más fuerte. ¿Qué día conviene entrenar tal y tal cosa si es que tal día quiero estar más fuerte? Todo eso y muchos más tips los daremos hoy día para ayudarte a ti a ordenar mejor tus entrenamientos. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and Lita got habits together like couples vacation. They packing together like rushing to finish. They'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. They hate me so much, it's a sickening thing. They must have heard wrong on the call. I sent them a sack cause I wanted you shipped to the king. When you was a part of the team, we used to be planning our Mexico trip in the spring. We must have been dealing in spur of the moment. Depende de cuán cerca esté la competencia. Si todavía queda más de un mes, me enfoco en trabajar los elementos que tengo que perfeccionar para la compe en específico, y ya cuando queda menos ya es trabajo de puro combo y resistencia, que es lo que más te va a ayudar al final a rendir bien en la compe. No enfocarte en los elementos que todavía no tienes dominados, sino enfocarte en los elementos que tienes dominados y que vas a realizar en la competencia, y trabajar esos elementos en conjunto de manera que tu resistencia o estamina crezca y puedas realizar buenos combos hasta la final, hasta la última fase, las últimas series de la competencia. Antes de responder esta pregunta, el otro día estábamos hablando con Bruno y me estaba dando su punto de vista de lo que significa ser atleta. Creo que esa pregunta entera la respondió en un video de Nicky que va a salir durante las próximas semanas, que hablaba de cómo el atleta es atleta por tener la presión de competir y tener que mejorar para seguir rindiendo, seguir teniendo como esa cercanía quizás con la gente, pero principalmente el enfoque era como tú como atleta, al ser un atleta de calistenia, tienes esa presión constante, no así la persona que tiene un alto nivel. Yo nunca lo había pensado así, me dejó pensando y me gustó mucho, ya que finalmente, ahora en lo personal me va a abrir ustedes que yo entreno con Bruno y al estar a la par de una atleta de tal nivel, a la par entre comillas como que es mi amigo, mi socio, creamos Arsa con él, hay una presión constante al tener que rendir y dar un buen level en competencia y en todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo se prepara uno? Respondiendo a la pregunta, entrenando fuerte, dándolo todo y siendo consciente finalmente de que somos seres humanos y que el fallar, el no progresar y el ego es algo que uno se pone en la cabeza y no es algo que está de por sí. Entonces, controlar la mente, saber cómo dominar todo esto es entrenar más, no rendirse y seguir adelante. My youngest put locks on the city, so niggas be shit to come out when it's litty. See, that's the Cody, so free him. These niggas are joking, I wouldn't wanna be him. I be the producer, like what's the BPM? I cannot de-escalate things if we see him. My young boys don't do it for clout. If they do it, they cover their head and their mouth. Swear there's some shit I'm forgetting about. 03 of the slime when they letting him out. I be with them guys from the 6 that you niggas stay talking on Reddit about. Say a whole lot, but we saw you and we had you begging it out. Remember that shit? Twisting it. Yeah, he's twisting his fingers and looking at me. Twisting some shit up that I never seen. Twisting it up, I don't know what that means. I'm twisting
twisting it back cause he twisting at me. Twisting that 6 in his face, twisting that R in his face like Styles and P. Twisting the M and the O and the B, twisting the O and the C and the T and the O and the B and the E and the R and the G and the A and the N and the G. Twist, yeah, twisting it, twisting it. I'm twisting it up cause he twisting at me. I haven't seen bro in a while, but that nigga wild, I'm not in a rush to. La verdad es que yo intento comer bien todo el año, no salirme mucho de la alimentación, no comer mal, pero a la hora de tener una competencia, sobre todo estar fuera del país, igual se dificulta un poco, ya que por los tiempos, porque hay muchas cosas que hacer, porque a veces uno no tiene cocina, entonces, claro, por ejemplo, este viaje no he comido bien, he comido mal. Como poco y mal. Entonces igual es algo que afecta, obviamente, pero lo importante al final es lo que uno hace a lo largo del año, a lo largo del tiempo. Si uno intenta comer lo mejor posible a lo largo del tiempo, no te va a hacer nada un tiempo que uno no se salga un poco de la alimentación. Ahora yo no soy un atleta que se preocupe mucho por la alimentación, intento comer bien, lo que me da energía, lo que me sirve para la recuperación muscular. Y obviamente hay atletas como por ejemplo Manny, que se preocupa mucho de la alimentación y la traquea así muy meticulosamente, pero en mi caso no. Y eso, al final. Ya bueno, ahora se vienen pocos días para la competencia, así que no estamos haciendo cosas con mucha intensidad para no llegar con el sistema nervioso fatigado. Teniendo en cuenta que hoy día es martes, nos va a ayudar a no entrenar una fuerza nueva, sino que practicar la fuerza que ya tenemos para la compe. Try not to boy out, but fuck it, I'm staying on. Oh, keep on sending me slaps to go crazy on 40. Keep saying it's time to be patient. There's so many people, we turning the tables on. Capo got plans, but we'll say that for later on. Hush and keep saying they know that they played it wrong. Katie just text, what the fuck are we waiting on? Damn. Me, I'm expressionless. Niggas be talking about don't shoot the messenger. 555, get shot for way less than here. None of you pussies is blocking my blessings here. What? All these years throwing success in your face. All of these baddies obsessed with my face. All the shit they don't address in my face. I can't be showing no stress in my face. What? Yeah, no face, 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 no face. No face, no face, no face, no face, no face, no. I don't get sleepy off no melatonin. My therapist put in a 30-day notice. Cause I keep on talking about beefing and business and money and women. There's no diagnosis, they emptied the clip. Quick, swap that shit out and I came back reloaded. I'm just so happy that niggas who envied and held that shit and got to finally show it. I'm over the moon. Yeah, we'll see you boys soon. I'm spreading my wings, I hop out cocoon. I'm studio trapping, I'm locked in the room. What? All these years throwing success in your face. All of these baddies obsessed with my face. Hola, Un bienvenido gusto. al podcast, Arsa Podcast. ¿Qué es lo que te motiva tanto entrenar todos los días por tantos años para estar en el top mundial, competir en Europa, sabiendo que no tienes incentivos económicos, sino que viene mucho de tu propio bolsillo? Pierdes dinero, no ganas dinero. ¿Cuál es la relación entre tu pasión por el deporte y saber que no tiene una reciprocidad económica? Es una pregunta difícil, es una pasión que va más allá de lo económico, es el amor a lo que uno hace, todo el trabajo que uno le ha puesto, desde que uno empieza por un objetivo mínimo, como quizás cambiar un poco el físico, y uno termina entrenando por un objetivo más allá del físico, sino que miras más allá, aprendes a ver el arte en lo que haces y intentas transformar todo en arte. Es una pasión que se construye con el tiempo y no se necesitan incentivos económicos para hacer lo que uno le apasiona al final. Y claro, al final a mí obviamente me gustaría vivir de esto, por eso estamos trabajando en nuestra aplicación para poder compartir nuestro conocimiento y ayudar a la gente a poder progresar y mejorar en nuestra pasión, que al final nos une. Y de la mejor manera posible, la manera más inteligente, acortar un poco los años de entrenamiento, de progreso, que al final muchos errores tuve yo, muchos errores cometí, y poder acelerar ese proceso y de esa manera poder vivir de lo que me gusta. ¿Y cómo te sientes ahora de cara al fin de semana de cumplir tu sueño de estar compitiendo en la Elite y quizá una vez más enfrentarte en una final contra Iliés? Es algo increíble al final.
Con Elías hemos compartido muchas competencias, muchas finales y algo increíble poder tener la oportunidad de competir una vez más con él, que me inspira a mucha gente y lleva muchos años entrenando. Al final yo cuando no tenía ni cerca el nivel que tenía, igual veía videos de Elías, me motivaba con él y ahora estoy compitiendo con él en las mismas competencias, compartiendo podio y eso es algo increíble. A ver, claro, es peludo ganarle a Bruno, es peludo ganarle a Iliés. Además tampoco estoy preparado para hacerlo y no voy a eso. Yo creo que viene como un reto. Finalmente, siempre que alguien empieza a competir es o porque se le da bien el deporte o porque le gusta, se ve yendo más allá. Y me acuerdo de haber estado en un nivel en el que decía me gustaría competir. No sé, veía a los atletas como, no sé, mismo Iliés, Onizuka, todos que son atletas gigantes, grandes. Y no solo en fuerza, que también, sino que también en redes sociales, como que uno los admira finalmente. Y me recuerdo el haber dicho así como, oh, me gustaría competir contra ellos, me gustaría poder hacer eso, me gustaría estar compitiendo contra esas figuras. Y el hoy día tener la opción y poder hacerlo es como lo que me motiva a seguir entrenando y a ser más fuerte finalmente. Un reto hacia mí y a finalmente seguir progresando. Un reto cada año más difícil y en este caso poder llegar más lejos y quizá en un futuro llegar a alguna final con estos atletas y hasta ganarlo. Ese es el objetivo. Ese finalmente es el reto. El reto de poder mejorarse año a año, mes tras mes, día tras día, entreno tras entreno. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Dale, Bruno, dale! ¡Qué bueno, perro!